Jesús sana al siervo de un centurión. El libro de Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13, que es autoridad. Y leemos, dice mi Biblia, Mateo 8, 5. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Esto lo dijo Jesús. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este mismo relato se encuentra en Lucas 7:1 y nos habla de este bonito pasaje, de este bonito relato donde Jesús sana al siervo del centurión. En Tierra Santa había mucha tensión, había tensión constante entre los judíos y los romanos. Naturalmente no se llevaban bien, se llevaban mal. ¿Por qué? Porque los judíos veían a los romanos como dominadores de su tierra y los romanos despreciaban al pueblo que habían conquistado y los sometían abusivamente a sus leyes. Los judíos, sabiéndose el pueblo elegido de Dios, sentían su orgullo nacional pisoteado y anhelaban el día en que llegara el Mesías y les daría o les diera la supremacía política y militar. Imagínense el pueblo judío, sabiéndose pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios, teniendo normas morales elevadas, y viendo estos romanos con una vida tan depravada, pero que los dominaban militarmente, sentían su orgullo pisoteado. Entonces ellos esperaban un Mesías que les diera la supremacía no solo sobre los romanos, sino sobre todo el mundo, sobre todo el planeta. Ellos, los judíos, deseaban verse libres del dominio de los romanos, y los romanos hacían sentir su desprecio y actuaban de manera arrogante, déspota, eran abusivos con los judíos. En Capernaum, el ejército romano tenía un cuartel, y este cuartel era dirigido por un centurión, que se puede decir jefe de 100, de una centuria. Estaba al mando de un centurión. Dicho oficial era el encargado de mantener el orden público de la ciudad y de hacer cumplir las órdenes dictadas por el gobierno romano. Y en este ambiente es que ocurre este encuentro y este milagro. Les leo el 8:5, Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Como les dije, este mismo relato está contado por Lucas, y este versículo, en el capítulo 7, versículo 1, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y sabe que en el relato anterior nosotros pudimos leer lo siguiente: descendió Jesús del monte, es decir, en el Mateo 8:1 leímos: descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente. Entonces, parece que después que el Señor Jesús terminó su sermón del monte, terminó de enseñar el famoso sermón del monte que hemos compartido semanas atrás, descendió y le seguía mucha gente. Y en algún lugar, entre el lugar del monte y la ciudad de Capernaum, vino a él primero un leproso que estudiamos anteriormente y lo sanó. Y después de esto entró en Capernaum, y fue cuando ocurrió ese encuentro con el centurión. De todos modos, nosotros sabemos que al escribir este evangelio, Mateo no hace un relato cronológico como lo hace Marcos o Lucas en su evangelio. ¿Sabe lo que es un relato cronológico? Un relato que va en el orden de los sucesos. Mateo más bien ha seleccionado material de la vida de Cristo y lo ha organizado para que especialmente los judíos puedan ver lo siguiente: que Cristo es el rey de los judíos, que tanto ellos han esperado. Y es como si les estuviera diciendo con este relato:
Él está aquí, el Mesías está aquí. Este milagro es uno de entre las muchas pruebas de que lo que los profetas dijeron es verdad. Estas son las cosas que dijeron los profetas que haría el Mesías cuando estuviera aquí. Mateo cuenta en su evangelio que Jesús nació como estaba profetizado, que fue anunciado por el mensajero tal como Dios había prometido que lo anunciaría, y demostró que él era el Mesías al hacer las mismas obras que haría el Mesías. Según Mateo, él narra en su evangelio que Jesús, o le está diciendo a los judíos, que Jesús nació como estaba profetizado, que fue anunciado por el mensajero de Dios tal como Dios había prometido que lo anunciaría, y que Jesús demostró que él era el Mesías, el Mashiach, el Cristo, al hacer las mismas obras que los profetas dijeron que él haría. Y entre estas obras que los profetas dijeron que el Mesías haría cuando vendría, era sanar a los enfermos. Entonces Mateo, con este pasaje, al igual que con el leproso, estaba demostrando que Jesús, el Mesías, el Mashiach, el Cristo, tiene poder sobre las enfermedades. En los capítulos de Mateo, del 8 al 10, Mateo revela que Jesús es el Rey, puesto que Jesús tiene el poder anunciado por los profetas, el poder del Rey anunciado por los profetas. En estos capítulos, por ejemplo, Mateo agrupa 10 milagros. 10 milagros para mostrar a sus lectores, especialmente judíos, como hemos dicho, que Jesucristo poseía los poderes del Rey que el Antiguo Testamento prometía que el Mesías tendría. El Señor anunció en su primer sermón, en Lucas 4, 18, 19, allí él anunció, él dijo, que demostraría que el Espíritu estaba sobre él para sanar, para libertar, para bendecir a las multitudes. Isaías 35 prometía que en la era del reino el ciego vería, el cojo andaría, etcétera, etcétera. Isaías 35 del 5 al 6. Entonces, en los capítulos, estos milagros reunidos entre los capítulos del 8 al 10, fueron contados por Mateo como parte de las pruebas que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías. Mateo estaba demostrando que Jesús era el enviado de Dios. Y estos capítulos nos recuerdan lo que ya estudiamos en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, donde habla que Jesús estaba sanando, estaba haciendo milagros. Entonces nos debe quedar claro con este pasaje que el Rey, el Cristo, el Mesías, el Mashiach, tiene también poder sobre las enfermedades. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Los centuriones eran la columna que sostenía toda la estructura del ejército romano. En una legión, por ejemplo, habían 6,000 soldados. 6,000 soldados, y la legión se dividía en 60 grupos, llamados centurias. Cada centuria tenía 100 soldados, y sobre cada una de esas centurias estaba al mando un centurión. Estos centuriones eran los militares regulares profesionales del ejército romano. Eran responsables de la disciplina del regimiento y eran los que mantenían unido al ejército romano. Tanto en tiempo de paz como de guerra, la moral del ejército romano dependía de ellos. Los centuriones eran hombres selectos del ejército romano. No eran cualquier persona o cualquier soldado. Era un jefe importante, y es interesante notar que siempre que en el Nuevo Testamento se menciona un centurión, o casi siempre, se hace con estima. 8:6. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El centurión, aún con un rango importante, era un gentil que viene a Cristo pidiendo ayuda. Ya sabe, dijimos, el desprecio de los romanos a los judíos, el dolor de los judíos al ser oprimidos, el odio de los judíos al ser oprimidos por los romanos. Y dentro de todo esto, este gentil viene a Cristo pidiendo ayuda. En Mateo hay solo 2 ocasiones en las que un gentil viene a Cristo, al Mesías. Uno es aquí, este centurión, y el otro está en Mateo 15:21. ¿Recuerdan?
la mujer cananea, la sirofenicia, que daba voces tras Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Bueno, tanto el centurión como la mujer sirofenicia, la cananea, eran gentiles. Y no es casual ni coincidencia que a ambos, tanto al centurión como a la sirofenicia, Cristo hizo el milagro, lo sanó, pero a distancia. Esto es un paralelo a Efesios capítulo 2, versículo del 12 al 13, donde dice que los gentiles estaban alejados de Dios. Jesús en esos momentos hizo milagros para los gentiles, pero a distancia. Allá donde está tu hija, será sanada. Allá donde está tu siervo, será sanado. Bueno, los gentiles estaban alejados de Dios espiritualmente hablando. Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz. En ambos casos, la sirofenicia y el centurión, Cristo honró y elogió la fe de ambos. Tampoco es coincidencia. Y por el poder de su palabra ocurrieron los milagros aún a distancia. Este centurión de Capernaum tenía una bondad especial y se demuestra a través de la compasión por su siervo. La palabra siervo es una palabra bonita, pero la palabra correcta es su esclavo. Y también se muestra la bondad del centurión a través del reporte que dieron los judíos, los ancianos judíos que el centurión mandó delante de él. Se lo vuelvo a leer en Mateo 7:4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno, hablando del centurión, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Tenemos un hombre que no solo es humilde, viene a Jesús, un judío, un ciudadano del pueblo al cual ellos dominaban y los demás romanos despreciaban, le pide un favor, le ruega por un milagro, pero también era un hombre que hacía obras sociales en Israel, que amaba, como dicen ellos mismos, ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Cómo mostraría, en cuánta forma mostraría este centurión que amaba al pueblo de Israel? El siervo de este centurión era un esclavo, pero el centurión estaba apenado, se sentía triste por su siervo que estaba enfermo. Y él estaba haciendo todo lo contrario a lo que normalmente hubiera hecho cualquier romano, cualquier hombre de la aristocracia o del ejército romano. Él estaba haciendo totalmente lo contrario a lo que cualquiera de ellos hubiera hecho con un esclavo. En el Imperio Romano, los esclavos no tenían la menor importancia. A nadie le preocupaba que uno de ellos sufriera y mucho menos que se muriera, a no ser por la pérdida económica. Eran vistos como una cosa más. Aristóteles escribe: no puede haber verdadera amistad ni justicia con las cosas inanimadas, ni tampoco, por supuesto, con un caballo o un toro, ni tampoco con un esclavo como tal, porque amo y esclavo no tienen nada en común. Un esclavo es una herramienta viva, es decir, algo inanimado. Un esclavo no valía más que una cosa: su costo era su único valor, lo que costara un esclavo. No tenían derechos legales en absoluto. Su amo tenía la libertad de maltratarlo como quisiera. Gallo fue un experto legal, jurista y escritor romano de mediados del siglo II, y él establece: podemos advertir que se acepta universalmente que el amo tiene el poder de la vida o la muerte sobre su esclavo. Y así otros historiadores, por ejemplo, Crisólogo, resume así la cuestión: lo que hace un amo con su esclavo, sea inmerecidamente por ira, queriendo o sin querer, es juicio, es justicia y es ley. Es decir, la ley permitía que pasara cualquier cosa con un esclavo. Y Jesús dijo: yo iré y lo sanaré. Pero respondiendo el centurión dijo: no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. He oído argumentos de que tal vez el centurión amaba al siervo porque este siervo o este esclavo eran su pareja. Hay gente que argumenta que el centurión
tal vez era homosexual y por eso amaba mucho al siervo. Pero no hay ningún indicio en las escrituras, incluso pastores famosos, lo he visto por la televisión, los pastores televisivos, algunos los he oído decir esto. Y no hay ningún indicio en las escrituras de que el centurión era homosexual y que su siervo era su pareja. Aunque es cierto que es una costumbre griega y romana todavía, de que muchos adinerados tuvieran mujer y además un esclavo joven que le sirviera de amante, ni este pasaje, ni ningún otro pasaje en las escrituras nos da ningún indicio de eso. Al decir esto, algunos predicadores rebajan la calidad moral del centurión, pues viene a la mente la idea de que, claro, el centurión no era tan buen ser humano. Sí, eso es lo que, cuando uno oye eso, que dicen algunos predicadores, a uno le viene a la mente, claro, el centurión no era tan buen ser humano. Él quería y estaba preocupado por el esclavo, por el siervo, porque era su pareja, porque tenía intereses afectivos, intereses sexuales en el asunto. Y con esto, esos predicadores ignoran la capacidad del centurión de ser buena persona y valorar la vida de un esclavo como la de cualquier otro ser humano. Los mismos judíos dicen que era una buena persona, el centurión. El centurión romano es nombrado en las escrituras como un hombre de gran sentido de la humanidad, de bondad y altruismo. Los mismos judíos lo reconocieron. No tenía que haber un amor erótico para que el centurión actuara como un gran ser humano, y mucho menos para justificar que Jesús aprobara o no las relaciones homosexuales. Sigue Mateo 8:9, como le dijo el centurión, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Hasta un romano gentil pudo entender que Jesús podía hacer milagros porque estaba bajo la autoridad del Padre. No hay justificación para los maestros de la ley. No hay justificación para los fariseos y los escribas no entender esto. No hay justificación para ellos. Ellos podían ver los milagros que hacía el Señor Jesús y podían tener fe del comportamiento moral perfecto de Jesús. No había justificación, solo había en el liderazgo religioso de la época un gran ego. Lo que había era un gran ego, la envidia y el celo podían ser el motivo o eran el motivo para que ellos no pudieran ver lo que hasta un gentil sin instrucción de Torá podía ver. Hay personas que hacen milagros y no están bajo sujeción de Dios, no están bajo autoridad, chamanes, brujos. Y hay personas que hacen milagros y ni siquiera creen en Dios, ni siquiera creen en lo sobrenatural, creen en el poder de la mente y demás y demás. Muchos de ellos son obreros de Satanás, como los magos del faraón, ¿recuerda? Los magos del faraón imitaron el milagro de Moisés. Hoy también hay muchos brujeros, santeros, chamanes, que entre mentiras y trucos y algunas verdades aparentemente hacen milagros, pero los podrás reconocer porque no tienen un buen comportamiento moral, no tienen fruto del Espíritu de Dios, y aunque hagan milagros, su final será desastroso. Como dijo Jesús en el mismo libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Está hablando de gente que hacían milagros, pero no hacían la voluntad de Dios. Pero el centurión entendió esto. No había motivo para que no lo entendieran todo el liderazgo religioso de la época. No había motivo para que no lo entendieran los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, porque si un gentil sin instrucción de Torá o casi sin instrucción o sin tener tanta instrucción como ellos de la Torá entendía esto, ellos lo podían entender también. Pero Jesús, y los fariseos lo sabían, eran moralmente perfectos. Jesús sí hacía la voluntad de su Padre y hace la voluntad de su Padre. Por eso tenían que entender que sus milagros eran de procedencia divina. Su carácter era perfecto, sin pecado. Su testimonio ante todos, incluyendo los judíos, era perfecto. Los mismos judíos lo avalaron diciendo, todo lo has hecho bien. Lo acreditaban. Hasta los gobernantes romanos entendieron, este hombre es un justo. La fe del centurión era una fe inteligente.
porque creía que el Señor podía sanar a su siervo, creía que Jesús podía hacer cualquier cosa, pero no porque era un milagroso de modas, no porque hiciera gimnasia mental, no porque tuviera un cerebro poderoso y que tuviera un alto coeficiente intelectual, sino porque era de seguro que Cristo, Jesús, el Mesías, el Mashiach, Yeshua, era un enviado bajo la autoridad del Padre Celestial. Y ya que el respaldo de la fe del centurión es la autoridad delegada, porque como leímos, dijo, yo soy un hombre bajo autoridad y mando a este y va y llama al otro y viene y le digo a este que haga lo otro. Y el centurión habla de autoridad delegada. Yo quiero hablar brevemente, y gracias a Dios compartieron de esto hace unos poquitos días, sobre la autoridad delegada. Hablemos un poquito, muy resumido, pero con la intención de este pasaje, sobre las instituciones de autoridad delegada creadas por Dios. Autoridades delegadas por Dios, autoridades creadas por Dios, a las cuales les delegó autoridad y que tienen verdadero poder natural y sobrenatural. Y estas tres instituciones creadas por Dios, a las cuales Él le otorga poderes naturales y sobrenaturales son la familia, el gobierno y la iglesia. La familia, el gobierno y la iglesia. El centurión reconocía que Jesús estaba bajo autoridad. Entonces, tanto la familia, el gobierno y la iglesia, para ser autoridades legítimas, tienen que estar bajo la autoridad del Padre Celestial. Pero, como dijimos, para ser autoridades legítimas deben estar bajo sujeción de Dios. Cuando estas autoridades, tanto la familia como el gobierno, como la iglesia, se salen de la obediencia a Dios, son un azote para los mismos miembros de la familia, son un azote para sus ciudadanos en el caso de los gobiernos y son una perdición para sus miembros en el caso de las iglesias que se salen de la autoridad de Dios y predican doctrinas equivocadas y doctrinas de demonios. De acá se fue una familia porque yo hablaba mal de la religión tradicional. Allá ellos. ¿Quieren ir a un lugar que les digan mentira? Vayan a un lugar donde les digan mentira. Porque ya la religión tradicional se pasó de equivocada y hoy por hoy es directamente satánica. La gran ramera tiene satanismo impregnado, maldad del más alto grado impregnado entre sus filas. ¿Qué hago? ¿No decírselo? En Cuba no se puede hablar mal del comunismo o no se puede hablar en contra del comunismo en una prédica porque te llevan preso. Y aún así los pastores dicen sus indirectazos. Pero allá sí se puede hablar porque allá todo el mundo entiende, porque la gente conoce la asociación entre el catolicismo y la santería, que se dicen hermanos, que es brujería. Pero entonces, si para que haya personas tengo que no decir lo que es pecado, pues entonces nos quedaremos predicando aquí solo y la gente que ame la mentira, que vayan a los lugares donde le dicen mentiras. Entonces, eso es lo que es una iglesia que se sale de autoridad de Dios, un azote, una perdición para sus miembros. Por ejemplo, imagine un padre alcohólico, violento y drogadicto, adicto a la pornografía. ¿Cómo será la vida de pobreza, tristeza y desgracia y abusos para los miembros de esa familia? Imagina un gobierno dictatorial comunista, autoritario, ateo, pero a la vez idólatra y brujero. Imagínelo, un gobierno regalado al diablo. ¿Cómo va a hacer sufrir ese gobierno a sus ciudadanos? Como hace sufrir el gobierno de Cuba a los cubanos, el gobierno venezolano a los hermanos de Venezuela y los países de Asia y Europa de corte comunista, como hacen sufrir a sus ciudadanos. Pero imagine un gobierno capitalista de una dictadura sanitaria con ilusión de democracia, corrupto, pervertido, vendido a las corporaciones, vendido a los bancos, globalista, vendido al diablo y a los demonios, con agendas de ideologías absurdas, matando a sus propios ciudadanos para reducir la población, robándose a sus propios niños. ¿Cómo hará un gobierno así a un capitalista y falsa democracia? ¿Cómo hará padecer a sus ciudadanos? Por eso Pedro dijo, es lícito obedecer primero a Dios que a los hombres. Imagínese una iglesia hundida en la apostasía, imagínese una iglesia hundida en la mentira, en las doctrinas satánicas y demoníacas, inundadas de idolatría, de imágenes, de adoración, aliadas al gobierno para robar a los pobres, llenas de lujos, de sacerdotes homosexuales, de sacerdotes pedófilos, de sacerdotes satánicos. Imagínese una iglesia así, ¿a dónde va a llevar a su gente? Usando a los bancos y al gobierno, apoyándolos en todo, en el nuevo orden mundial y en todo, y viviendo de lo que los bancos y los gobiernos les roban a los pobres, apoyando el nuevo orden mundial y a las fiestas paganas y satánicas, con iglesias hijas, idólatras,
enamoradas del poder, del reconocimiento, de la política y de la prosperidad. Imagínalo, no le va a ser muy difícil imaginarlo, porque hay muchos ejemplos. ¿Estarán estas instituciones bajo autoridad de Dios? En la medida que Dios nos dé sabiduría y tengamos una buena conciencia, debemos obedecer a las autoridades o no obedecerlas. Pero si las obedecemos, hagámoslo en lo que no contradicen a Dios. Como Jesús dijo de los fariseos y de los escribas. Ahí están los fariseos y los escribas. Se sientan en la cátedra de Moisés, pero ellos dicen, pero no cumplen. Pero hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Porque en ese caso todavía estaban por lo menos hablando la palabra de Dios. Pero ¿cómo va usted a obedecer a iglesias que solo hablan de prosperidad, que están torciendo la doctrina, que ahora están siendo iglesias inclusivas? Imagínense, para predicar acá. Hermanos, todos ustedes, este centurión no era solo extraordinario por su calidad humana de bondad y altruismo, y era un hombre considerado con su siervo, con su esclavo. También era un hombre extraordinario por tener una fe extraordinaria. Él era un hombre de gran calidad humana, pero era un hombre de una fe extraordinaria. Él creía que el poder de Jesús era suficiente para sanar a su siervo. De cualquier manera, de cerca, a la distancia. Él creía que Jesús tenía todo el poder, podía hacer cualquier cosa, pero había un problema. Él era un gentil y Jesús un judío. Y según la ley judía, un judío no podía entrar en casa de un gentil, y menos un rabino. Un rabino no podía entrar en casa de un gentil, porque todas las casas de los gentiles para los judíos eran inmundas. La Mishnah, parte de la tradición, establecía la morada de los gentiles son inmundas. Y en Hechos capítulo 10, versículo 28 usted puede leer. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Algunos comentaristas dicen que otra posible traducción, cuando Jesús dijo, yo voy y le voy a curar, yo iré y lo sanaré. Al Jesús preguntarle, hay comentaristas que dicen que otra posible traducción podía ser, más bien no una afirmación, sino una pregunta de Jesús. Que Jesús pudo haber dicho, ¿tengo que ir a sanarle? ¿Tengo que ir a curarle? Estoy seguro que el motivo principal de que Jesús se brindara para ir a casa del centurión o que preguntara si tenía que ir a su casa no era el de faltar a propósito la ley de Dios o la ley de los judíos para hacerse rebelde a la tradición. Estoy seguro que esa no era su principal intención. Él tal vez le dijo al centurión romano, iré a tu casa y sanaré a tu siervo. O tengo que ir a tu casa a sanar a tu siervo. No lo hizo para hacer rabiar a los fariseos. Yo estoy seguro que no. No lo hizo para hacer rabiar a los escribas, a los intérpretes de la ley. Tampoco es que esa ley tuviera ningún sentido para Jesús. Tampoco es que el Señor se habría negado a entrar a la casa de un centurión o de ninguna persona que tuviera una gran necesidad. Había acabado de tocar a un leproso y el que tocaba a un leproso era considerado impuro. Y Jesús, al tocar el leproso, no solo no se impurificó, sino purificó al leproso, porque Jesús es el Mesías, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. No, yo estoy seguro que tampoco se habría negado a entrar a la casa de un hombre con una necesidad. Creo que el Señor Jesús estaba poniendo a prueba la fe del hombre. Porque de la misma forma obró con la otra gentil, ¿se acuerdan? Con la sirofenicia, dice la Biblia que de ella no pudo esconderse. Y que Jesús andaba con sus discípulos por la calle y la sirofenicia venía detrás de ellos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos les decían, maestro, despídela, da voces detrás de nosotros. Es decir, él hizo esforzar la fe de la sirofenicia. Él hizo que ella mostrara de verdad que tenía fe para que su hija fuera sanada. Entonces, si ese mismo método usó con la gentil, con la otra gentil, con la sirofenicia, más bien acá lo que estaba era probando la fe, impulsándolo a ver hasta dónde tenía fe. Imagínense que esa sirofenicia soportó hasta donde nadie hubiera soportado, porque después de darle golpes tal vez a las puertas y las ventanas de donde Jesús estaba, porque dice que de ella no pudo esconderse. Después de salir por toda la calle detrás de ellos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, por tiempo indeterminado. Cuando lo alcanzó y se arrodilló delante de él y se interpuso en su camino, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cualquier otro hubiera dicho, no, aquí no, me trató grosero, me trató feo. Pero ella dijo, no señor, aún los perrillos se sacian de las migajas que caen de las mesas de los amos. Jesús elogió su fe, le dijo, grande es tu fe. Entonces, así como la cananea
la sirofenicia, la fe del centurión llegó a un nivel extraordinario. Aún siendo gentil, este hombre mereció el elogio, el reconocimiento del Mashiach, del Cristo, del Rey de Reyes. El centurión tenía una fe inteligente, estructurada. Y él, por ejemplo, la explicó de manera sencilla en su jerga militar, pero con una teología muy correcta. Como soldado, sabía muy bien qué era dar una orden para alguien bajo autoridad. Qué era dar una orden para alguien que estaba bajo autoridad y tenía autoridad. Él sabía que él podía dar órdenes a 100 hombres y ellos correr a obedecerla porque él le hacía caso al César. Y si uno de los hombres que estaba debajo de él le desobedecía, le costaba la vida. La disciplina del regimiento romano, en la legión romana, era muy fuerte. Los soldados se podían castigar, la desobediencia se podía castigar incluso con la muerte. Y él sabía, mientras yo le hago caso al César, al emperador, los soldados me tienen que hacer caso, porque si no le van a venir las consecuencias. Entonces la fe del centurión estaba bien estructurada y en su jerga militar se lo explicó. Él sabía que era, mientras estuviera haciéndole caso al César, dar una orden y que se cumpliera instantáneamente e incuestionablemente. Así que fue lo que le dijo a Jesús: no tienes por qué venir a mi casa, no merezco que entres a ella. Todo lo que tienes que hacer es decir la orden, dar la orden y será obedecida. Así hablaba con fe, y Jesús estableció que la fe correcta es el único pasaporte a la bendición de Dios. Estableció que la fe correcta es la única vía a la bendición de Dios. Se lo voy a decir con mis palabras. Hay mucha gente que manejan este asunto de la fe de una manera incorrecta, porque hacen ver que tener fe para que a uno se le dé algo es simplemente creer. Y si haces una gimnasia mental, se me va a dar esa casa, se me va a dar esa casa, se me va a dar ese viaje, se me va a dar ese dinero. Si haces la suficiente fuerza mental o si lo crees de verdad, se te va a dar. Y ahí Jesús explica que hay personas que le van a decir que hicieron milagros, pero que Dios los desechó. Entonces, creer no es solamente estar convencido que se te va a dar algo. Una fe correcta, una fe como la del centurión, es creer, sí, que Jesús puede hacer cualquier cosa, pero porque Él es el Mesías y está bajo la autoridad del Padre Celestial. Cualquier otra fe es incorrecta. Los que leen el horóscopo pueden ver milagros, los brujeros pueden ver milagros, los santeros pueden ver milagros, los de la religión tradicional dicen que sus estatuas lloran y pueden ver hasta algunos milagros, pero son milagros que no están bajo la autoridad de Dios. Tienen una fe incorrecta y el único pasaporte, la única vía a la bendición de Dios, la verdadera bendición de Dios, es la fe correcta. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si el centurión creía que Jesús podía hacer cualquier cosa, pero no solo eso es una gran fe. Porque mucha gente cree que el brujero, que el chamán, que el astrólogo, que el santero, que el mentalista puede hacer milagros. Él tenía una fe, pero una fe inteligente, correcta, basada en la autoridad de Dios. Este es el Mesías, su comportamiento moral, sus atributos, su carácter, su comportamiento, su testimonio respalda esos milagros poderosos. Él puede hacer cualquier cosa porque está bajo sujeción del Padre Celestial. Este es el Rey de Reyes, el que prometió Dios, el que prometió el Padre Celestial. Amén. Eso es una fe correcta. Creer puede creer cualquiera, pero creer a la manera del centurión fue lo que Jesús elogió. Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En Israel no había hallado tanta fe. La gente cree que es que el nivel de creer del centurión era tan grande que ya, con solo creer, logró el milagro. Sí, él creía a un nivel alto, se elevó su fe en creer que Jesús podía hacer cualquier cosa, pero también su fe, la otra parte de la fe, la parte inteligente, estructurada de su fe, es creer que Jesús es el Mesías, el Rey de Reyes, el Mashiach, el Cristo, y que todo lo que hacía, lo hacía en su comportamiento perfecto, en su carácter perfecto, porque estaba bajo la autoridad del Padre Celestial. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo advierte a los judíos que debido a su incredulidad, debido a que no podían ver lo que veía este centurión, muchos de entre los que tenían por derecho la herencia del reino lo perderían, y en su lugar la recibirían esta herencia muchos de entre los gentiles que por naturaleza no tenían derecho. ¿En qué consistía la incredulidad de muchos de los judíos? No era que los judíos no creyeran que un profeta podía hacer o no milagros. El pasaje lo dice, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, el centurión tenía la fe que no tenían muchos de los judíos y que necesitaban para estar en el banquete, en el reino, al final de los tiempos. ¿Qué necesitaban? Bueno, que Jesús podía hacer milagros, sí, pero no solo esto, sino que el centurión creía que podía hacer los milagros más increíbles, aún a la distancia, porque estaba bajo la autoridad del Padre Celestial, porque era el Mesías prometido por los profetas, porque cumplía todas las señales, porque tenía y hacía todo lo que habían dicho los profetas que tendría y que haría, porque tenía la vida moral perfecta en amor y no solo reglas. Mateo aquí en este relato estaba rogando a gritos a su propia gente, a los judíos a quien dirigía este evangelio. Si hasta un romano, es como si les estuviera diciendo, si hasta un romano, un gentil sin tanta instrucción de la Torá como ustedes, puede creer con este tipo de fe, puede ver al Mesías, véanlo ustedes también. Era como si les estuviera rogando. Este Jesús que les muestro, este Jesús que les presento en este evangelio, también tiene poder para sanar a la distancia. ¿Por qué? Porque es el Mesías, porque es el Mashiach, porque está bajo autoridad del todopoderoso Padre Celestial. Los judíos creían que cuando viniera el Mesías, habría un gran banquete y que todos los judíos se sentarían en la mesa para festejarlo. Los judíos esperaban con corazones anhelantes ese banquete mesiánico al final de los tiempos, pero nunca se les pasaba por la mente, ni siquiera por un momento, que un gentil iba a participar en ese banquete. Para ese entonces, pensaban los judíos, para el banquete final en el reino, los gentiles habrán sido destruidos. Isaías 60:12, la nación y el reino que no sirva perecerán. Esas naciones serán devastadas totalmente. Pero aquí tenemos a Jesús diciendo, al Señor Jesús diciendo, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa en el banquete. Y aún peor, dice que muchos de los hijos del reino serán excluidos. Un hijo es un heredero y por lo tanto los hijos del reino eran lo que debían heredar ese reino, porque un hijo siempre es heredero, pero los judíos iban a perder su herencia por la incredulidad, por no tener una fe parecida a la del centurión. En el pensamiento judío siempre ha estado esto. La heredad de los pecadores son las tinieblas. Los rabinos tenían el dicho, a los pecadores en el Gehenna los cubrirá la oscuridad. Para los judíos el hecho sorprendente y extraordinario era que un gentil que ellos esperaban que estuviera excluido absolutamente habría de ser un huésped del banquete mesiánico, mientras que los judíos que esperaban que los recibieran con los brazos abiertos quedarían excluidos en las tinieblas afuera. Los judíos y los gentiles tenían que aprender que la única vía, el único pasaporte a la presencia de Dios no es el hecho de pertenecer a una raza, a una nación, sino una fe, pero una fe inteligente, una fe estructurada como la del centurión, en que Jesús es el Rey de Reyes, el Mesías, el Hijo de Dios. Los judíos creían que ellos pertenecían al pueblo escogido de Dios, y es verdad, ellos son un pueblo escogido de Dios, pero que solo por el hecho de ser judíos eran los más queridos y son queridos por Dios, primero ellos y después los gentiles, es el orden que dice la Biblia. Pertenecían, por así decirlo, a la nobleza de Dios, a los que son preferidos de Dios. Y eso era bastante para obtener automáticamente la salvación. Pareciera como un padre con dos hijos, y uno de los dos hijos le sale vicioso, pero adoptan un tercer hijo y este muchacho, este tercer hijo de crianza, es más obediente que todos. ¿Quién cree que va a recibir herencia? ¿Quién cree que se va a quedar sin herencia? Entonces una fe en Jesús como el Mesías da la oportunidad a los que habían sido desechados sean aceptados, y algunos de entre los creyentes o algunos de entre los que eran aceptados por naturaleza
como ellos, amados por naturaleza, puedan ser desechados y pierdan el privilegio que les tocaba por derecho. Juan el Bautista dijo algo parecido. ¿Ustedes creen que porque son hijos de Abraham ya tienen acceso a Dios? Les puedo decir que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Los judíos son el pueblo de Dios con promesas. Es verdad. Y Jesús, que nos tiene acostumbrados a los contrastes, para que nadie que lo escuche se quede por fuera, yo lo veo así, está queriendo decir que hasta un judío que es más amado, que es parte del amado pueblo de Dios, con herencias y con promesas, puede perder ese banquete, esa eternidad, esa salvación, si no cree una fe tan sencilla como la que tenía el centurión. Un contraste amplio que pone, hasta el judío más amado va a quedar por fuera si no cree como este que debía estar por fuera, pero mira la fe tan ejemplar que tiene. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Una gran fe, pero inteligente, basada en entender los cumplimientos proféticos. La fe del centurión estaba basada en entender las señales y la vida moral perfecta de un hombre que estaba bajo autoridad del Padre Celestial, el Señor Jesús. Es una fe así, es una fe que va a arrancar milagros de la mano de Dios. El siervo obtuvo la sanidad de su enfermedad y el amo, el centurión, tuvo la aprobación de su fe por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que se le dijo a él, al centurión, se le dice hoy a todos con este evangelio. Creer o cree con una fe total de que Jesús puede hacer cualquier cosa, pero una fe correcta de que Él es el Señor, de que Él es el Mesías y de que Cristo está bajo autoridad del Padre Celestial y está en autoridad sobre toda cosa creada y tiene un nombre sobre todo nombre y tiene una moral perfecta y un testimonio perfecto y que hizo todo lo que dijeron los profetas que haría y que tenía todo lo que dijeron los profetas que tendría. No solo vas a tener un milagro poderoso de Dios si crees así como el centurión, sino también te vas a sentar en el banquete del reino. Solo cree, solo creer de esta forma. Amén.